Declaramos la clase astronauta, que era que modera al jugador. Su responsabilidad es gestionar su propia posición, su colección de balas y responder a los comandos de movimiento y disparo que le delega la clase de juego, que es la clase principal. El constructor recibe dos parámetros, que son posición en X y posición en Y, que guardan la posición inicial del astronauta. Dentro de este constructor definimos algunas propiedades, como lo son dispos X, dispos Y, que son las coordenadas del astronauta, distant, disalto, que es el ancho y el alto del astronauta respectivamente, y en disbalas les definimos un arreglo que va a almacenar todas las balas disparadas por el astronauta. Luego, en el método dibujar, llamamos a la función image para cargar la imagen que ya fue cargada en el preload. Hicimos un ciclo for para recorrer el arreglo de balas de la primera hasta la última bala. La propiedad dis.i funciona como un contador que indica qué bala estamos procesando en cada vuelta de ciclo. Por cada bala llamamos a cada uno de los métodos. O sea que cada bala sabe cómo actualizar su posición y cómo dibujarse, así que simplemente se le delega ese trabajo a los métodos. Luego una condición que revisa si la propiedad activa es false. Activa es un valor booleano que devuelve un valor verdadero o falso. Entonces, cuando una bala ya no sirve, por ejemplo, si una bala sale de la pantalla o está inactiva, cambia a false y significa que hay que eliminarla. Entonces, dentro de esta condición, hicimos otro ciclo for que sirve para correr todos los elementos del arreglo una posición hacia la izquierda, para tapar el hueco que dejó esta bala eliminada. Acá disminuimos el tamaño del arreglo para terminar de eliminar la última posición que quedó vacía. Y luego se le resta 1 al índice para que ciclo for no se saltee ninguna bala. Esto para evitar errores y seguir recorriendo el ciclo for y eliminando al mismo tiempo. Para los movimientos del astronauta decidimos hacer un método llamado mover izquierda que se le resta 10 píxeles a la propiedad dispos X y también con una condición de que si su posición es menor a 0, hacemos que valga 0. Y así no sale del borde izquierdo de la pantalla, mismo con derecha, pero acá se le suma 10 a la propiedad dispos X. En disparar bala, en el método disparar bala, y primero lo que hacemos es calcular las coordenadas iniciales de la bala, que es la mitad del ancho del astronauta Bx, y BI está justo en la parte superior del astronauta. Entonces acá creamos un nuevo objeto de tipo bala, pasándole como parámetro las posiciones iniciales. Luego lo guardamos en el arreglo de balas en la última posición disponible. Y esta condición chequea que la variable de disparo exista, que es la variable global que está en el sketch para cargar el sonido, y que el archivo esté cargado, y que si esto es true, o sea, verdadero, se reproduce el sonido del disparo con play. Con AMP se verifica si amplía el volumen. Esta condición tiene dos partes, unidas por i. La primera parte tiene mostrar la expresión que es un booleano, y la segunda parte es un frame count menos dice explosión frame menor a 30, que acá se calcula cuántos frames pasaron desde que se activó la explosión. Se le resta el frame actual, que es el frame count, menos el frame donde arrancó. Y comprobamos si eso es menor a 30. Entonces, la explosión se dibuja solamente si ambas cosas son verdaderas, que la bandera esté activada y que hayan pasado menos de 30 frames desde que empezó. Dibujo la imagen con image, y si la condición no se cumple, con el else apago la bandera, di mostrar explosión igual false, para que la explosión deje de mostrarse en el siguiente frame. En esta condición, acá controlo si el jugador ganó. Y la condición compara dos valores. Frame count, que es la cantidad de frames totales desde que empezó el sketch, y inicio frame, que es lo que se guardó al comenzar el juego. Entonces, hago una resta de frame count menos inicio frame para saber cuántos frames pasaron desde que inició la partida. Y la comparación del inicio frame de este resultado mayor a duración frames, pregunta si ya superó la duración total del juego. Si esto es verdadero, significa que el tiempo se cumplió y el jugador ganó. Y también se detiene la música de fondo con stop antes de mostrar la pantalla de victoria. También con this tiempo final se guarda el frame exacto en el que terminó el juego. Y lo necesito esto para calcular cuánto dura la pantalla de victoria. Y el this final se reinicia a 0 para poder hacer el efecto de fade-in. Bueno, para mostrar la pantalla de la derrota hago un método de mostrar game over. Hicimos una condicional para preguntar si alfa final todavía es menor que el valor opaco del RGB, que es negro. Y mientras sea menor, significa que todavía puedo incrementar esta opacidad. Entonces se le suma 5 al valor de alfa final para generar el efecto de fade-in. Dibujo el cuadro de texto, dibujo el texto, y con esta condición calculo cuántos frames pasaron desde que comenzó la pantalla Game Over. Entonces restamos frame count menos el tiempo final, y si pasaron más de 180 frames, que equivalen a 3 segundos, se cambia el estado de la pantalla a créditos. Lo mismo con la pantalla de mostrar ganaste, es decir, con la pantalla de la victoria. En la pantalla créditos es lo mismo, pero acá solamente están nuestros nombres y dos botones que nos redirigen al juego y otro botón que nos lleva al inicio. El método dibujar botón es un método que recibe tres parámetros,
que son la coordenada X del centro del botón, la coordenada Y del centro del botón y el texto que se va a mostrar adentro del botón. Las interacciones declaramos un método como mouse presionado que se ejecuta cuando el usuario hace clic. Cada bloque if analiza en qué pantalla estamos y si clicaste en un botón. La primera condición, con dos partes unidas por i, dice que un booleano indica si el estado del juego es la pantalla de inicio. Llama al método en botón enviando como parámetro la posición del botón. Este método devuelve true si el mouse está dentro del botón. La acción solo ocurre si ambas condiciones son verdaderas. Y también se reproduce el sonido que ya lo habíamos descargado en el preload. Y la línea this pantalla igual contexto cambia el estado del juego y ahora se muestra la pantalla de contexto, que sería la segunda pantalla. Y uso return para terminar el método y evitar que se ejecuten otros if después. Mismo con la segunda pantalla, pero en vez de contexto pasaría a la tercera pantalla que son las instrucciones. Y en el cuarto y quinto if, lo que hacemos es, dependiendo del botón que haga clic, uno va a reiniciar el juego y el otro vuelve al menú de inicio. Para el método del botón, este método recibe dos parámetros, que son la posición del centro del botón y devuelve un booleano. Entonces acá obtengo el tamaño del botón de las propiedades de la clase y esta expresión devuelve true o false. Y es la misma lógica del botón con el efecto hover. Verifica que el mouse esté dentro del área del botón de higiene y solo devuelve true si todas las comparaciones son correctas. Bueno, al momento de interactuar con el teclado lo hacemos a través del método que he presionado, que está derivado de keypress, al igual que mousepress desde el preload. Y acá vemos que en esta condición yo estoy diciendo que solo va a responder a las teclas cuando estemos en la pantalla del juego. Y el movimiento del astronauta lo comparo con el parámetro KC con los valores de las flechas. Si coincide, llamo al método correspondiente del astronauta. 32 es el keycode de la barra espaciadora. Entonces lo que hago es llamar al método que crea una nueva bala y la agrega al arreglo. Ejecutamos el programa. Bueno, perdí. Y ahora la pantalla de créditos. Se puede volver a inicio o volver a jugar.